This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Official ballots para na eleksyon na Ciudad Yelya-Gaya. Último batch del automated counting machine Yelya-Gaya también. Polista continua dale seguridad na mga official ballots Yelya-Gaya na syudad. Zamselco preparado para dale buen servisyo de kuryente na eleksyon. Katchua man grand pulong na Barangay Zone 4. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Decha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Official ballots para na eleksyon na syudad Yelya-Gaya na Pantalan idayon Yelva con este na City Treasurer's Office. Nakil detalles na report di Marifi Tamayo. Yelya-Gaya na Pantalan lokal el mga official balota intendido para na syudad en antes aga. Ya recibí con el mga balota el mga personalized del COMELEC na syudad kaya encabeza el election officer del syudad Attorney John Christian Babiera. Talya también el sector de seguridad kaya dale seguridad na lugar. Asun kun Babiera, amo este el mga balota que ay usa el syudad na Mayo 12 local and national midterm election. Asun kun Babiera, el total número del official balota para na syudad ta depende na total registro votante tiene el syudad. El syudad tiene más de 480,000 mga registro votante. Por eso habla si Babiera, este también el total número de official balota Yelya-Gaya na syudad. Por bundle ya el mga balota Yelya-Gaya na syudad. Tali este na total de 566 bundle. Intendido este para na 566 mga clustered precincts tiene el syudad para na eleksyon. El laman del cada bundle de balota ta depende si cuánto votante tiene na un clustered precinct. Ma'am, almost 500,000 official ballots no? But definitely 1:1 So meaning, cuánto el exact number of registered voters di aton, amo tamen el exact number of official ballots ay liga. No hay sobra, no hay palta. But asi kita actual count syempre aura once liga kita na City Treasurer's Office. Desde na Pantalan lokal, lleva con el mga balota para na oficina del tresurera del ciudad si Romelita Candido allí na City Hall. Asigun kun Babiera, una vez talia este mga balota na poder di Candido, ay quedaye este obligasyon di Candido. Mismo si Candido ay recibí con este mga balota. Puera na mga official balota, tali también na poder di Candido el otro mga election supplies. It will be stored at the Amon office. We have a vault. It will be stored there, and then daan man security, the City Hall, di ba? So they normally secure yat normal yes, pero yan additional police personnel who will be assigned sa 24 hours. Asun kun Candido, el chequea sila si justo ba el serial number de este mga balota y si kompleto ba el mga balota Yelya-Gaya na syudad. El COMELEC will schedule for the validation del mga balota. El esta según este mga official balota na poder di Candido hasta na Mayo 11. Na Mayo 11 ay lleva con este mga balota para na Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. I alya con este ay saka el mga electoral board para lleva na diila kaday kwal clustered precincts. Normally, el distribution taas kami na bigger space, so taas kami for this election yan, request kami si pwede usa el grandstand. So
alias sa kail mag-ano? Si alias as scheduled, Chenetamin provide schedule el COMELEC, so we follow that schedule, el distribution. From here, kaya tamin kunelo o traverse para na grandstand. After man sort kunele, as a kunele by precinct, so on the day of the distribution, as early as, basta early morning, talibaya sa kami. El sorting todo gaya del city treasurers personal. Sí. Mientras tanto, y habla si Baviera, siendo cada votante puede lang tener un oficial balota, debe con cuidado sila si tausa con el balota na mismo día del votación. Puede lang según sila dale extra balota con un votante, si el balota ya dale con él daan niya defectivo. Pero si ya tiene este defecto cuando talye na mano del un votante, hindi mas con él puede dale otro pa balota. At siya na procedure daton ma'am no, before kita dale con el official ballot ay nisita miraan el electoral board si imbonamente el balota no ay habla kita hindi damage kasi si once mira sila kay el botante de aton allowed bota no, check yaman anay sila si talya na election day computerized voters list el name, check ya sila el for right four fingers si tiyan na indelible ink or nuay, so sinuay el procedure is dale balota con el chairman del electoral board. But before dale el chairman del electoral board con el balota ay nisita anay sila check ya no, si imbonamente el balota también kay once before le dale mira ele kurtaw el balota definitely pwede man replace con aquel no, or muhaw ba daan, so definitely pwede kita kunakel and man replace dale otro con el botante de aton. But since if after ya dale con el botante, kabar el botante mismo cheneko sa con el balota, ya skribi sila, tupan na timing marks and no ay mas receive el ACM de aton, definitely hindi kita pwede dale kunakel. Puede con el mga-official balota intendido para na ciudad de Zamboanga, ya llega también a pantalan lokal el mga-official balota para del Triple SB. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Llegue también na ciudad el último batch del mga automated counting machines o ACM, entendido para na ciudad de Zamboanga. Asigun con el election officer del ciudad Attorney John Christian Baviera, en antes aga lang yaliga el barco na pantalan kita karga con el mga ACM. Más de 100 mga ACM sigun y el completa con el 566 o 566 ACM que el USA na syudad na dia de eleksyon. Desde el pantalan lokal, yaleba con mga ACMs para na un bodega na kasanyangan iali con estos pone antes de ba con estos na mga polling centers, principiando Mayo 5 hasta na Mayo 7. El pulis dale seguridad o el pulis el dale seguridad na legada del mga balota o ya dale seguridad na legada del balota sa Alina Pantalan, Alina City Hall este día. El personajes del Zamboanga City Police Office junto con el Marines y Task Force Zamboanga y el COMELEC man escort con este mga trucks o con el truck takarga con el mga balota. El pone Alina City Treasurer's Office. Con este mga balota el pone aquí na City Treasurer's Office. Y él lleva con este na diferentes precintos durante el día de elección. Tiene asigun ng mga polis está adentro del oficina del Treasurer's Office para bisya con este mga balota. Ya confirma el management del Samselco que preparaw ya sila este tiempo para darle buen servicio de kuryente na venidero día de elección na Mayo 12. Prioridad da asigun di ila para poder darle kuryente con el mga presinto y canvassing areas na Mayo 12. Dentro de este mga aktibidad, el General Manager del Samselco, Ganymede Yu, o Engineer Ganymede Yu, que ya conduci sila mag-inspeksyon niya na mag-eskwela, que el sirvi como voting place para mira mga linya de kuryente. Yan na también na siguro mga massive clearing operation si ASE para hindi sucede mga trip-off durante la eleksyon. Yan na también siguro mga standby troubleshooters, diila at SDIA para na dia de eleksyon. Si Kachua, Yaman Grand Rally o Grand Pulong, Alina Barangay Zone 4. Otra vez takil report di Marifi Tamayo. Na barrio de Zone 4, Yaman Grand Rally si Kachua, el candidato para kongresista na Distrito 1, anoche Abril 29. El presente mga barrio oficiales del Zone 4 que encabeza el diila kapitan si Ernie Jet Tan y el antes kapitan de Zone 4 sa Candal ya uni fuerza para suporta kun Kachua na de este kandidatura. Tadale sigun sila diila konfiansa kun Kachua, siendo takres sila na mga plataforma di Kachua.
Tasinti también según sila el sinceridad di Cachua para servir na Distrito 1. Tapili también sila kundi ila mga constituentes na Zone 4 para dali kun Cachua el suporta i konfiansa igual na di ila suporta i konfiansa keta dali sila kun Cachua. Ta-convince sila kundi ila mga constituentes para dali lang maski un tsansa kun Cachua para pwede realiza kundi sumaga deseo i aspirasyon para kun mga residentes del barrio Zone 4 i entero Distrito 1. Kulang to din bangko. Siguro mga 20-30 chairs na kuman. So, di matong, the angels yan na nang deal to siya bangko. No, nang deal to bangko Cachua, 100 orange chairs. So, diyan na ito kaunitan, kasi tag na ato, no, magpamus kami ang neighboring barangay like Santa Barbara, yan, kuwan ko to yan, neighbor to barangay. So, rito to na magbus kanya. Pag-usap to, nakapaaw na ko bangko, mga 80 ra, so kulang. So, bangaw na ko mga activities, assembly, kaunitan ako. So, pag deal man ni Cachua, so okay na, di na ako magpamus, kasal, yaw na, naka-ready na to siya. So, palakpakantan niyo, si Karayaw niya. So, what more, bang palingkod ka niya siya, no? Bang lumingkod na siya bilang congresswoman na tuon. Tanya District 1. So, mataod na to, ayuda, mataod na programa, mataod na proyekto, ikaril niya pa Zone 4. Palakpakan niyo. Okay. Mientras tanto, alegre si Cachua kaya puede atende el mga residentes de Zone 4 na di su gran pulong maski ora-orada con Estea conduci. Mismo el kapitan del Zone 4 si Jet Tanya Abla que si tiene mga actividades taas na di ila barrio, ralo lang tiene mga residentes ta atende. Pero na grand pulong di Cachua, maski pakimodo, mucho elia abuya. Tarindio miles de gracias kasi every time taanda yung bisita aquí na barangay Zone 4, ta puede gad iyo mira si pakilaya de bien caliente el recibida de ustedes conmigo aquí na barangay Zone 4. Ojalá tapidi iyo con ustedes hasta na Mayo 12. Pabor, suporta gayon conmigo. Kay si pwede kita sinta como un kongresista, nunca yo deha con el Barangay Zone 4. Hindi ko iiwan ang Barangay Zone 4. Priority rin po kayo sa lahat ng mga programa ng ating gobyerno kasi gusto natin kung ano ang mga programa meron sa ibang mga barangay, dapat meron din po dito sa aking palanggang Barangay Zone 4. Kaya ako po ulit ay nakikiusap sana po sa Mayo 12, wag na po kayo mag-isip pa ng iba. Tulungan niyo po ako kasi kapag ako po ang nabigyan niyo ng tsansa, tutulungan ko po kayo lahat para maiahon ang inyong mga buhay. Maraming salamat po. Numero 2 sa Balota Cachua para sa kongresista. El mga barrio Kapitan Ikagawat del mayoría del mga barrio na Distrito 1 ta kontinua akompanya kun Cachua na de este mga grand pulong kada noche. Hindi segun sila demora di ila tiempo o ora de sigi kun Cachua, si sabi sila ke hindi este kada un buen kongresista del Distrito 1. Ang Barangay Ayala ay full support din po kay Kongresista Cachua dahil tulad po ng mga narinig ninyo, di ba dito din sa Zone 4 ay natulungan na rin kami doon sa Barangay Ayala. Marami din po kami mga residente doon na thankful kay Ma'am Cachua dahil nagabot na siya ng tulong sa amin kahit wala pa siya sa pwesto. And bukod doon sa Barangay Ayala, bilang anchorman sa radyo, ay marami din po kaming mga callers na tumatawag sa amin na nangangailangan ng tulong. Si Kong Cachua lang po ang may kakayahan na tumulong sa amin kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Kaya palapakan natin si Ma'am Cachua dahil meron tayong Cachua na kailangan ilagay sa pwesto para matulungan din kayo dito. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Comelec yaman schedule deployment del mga election paraphernalias y supply un día antes el elección. Attorney Babiera admitido que mucho candidato ya viola na reglamentos de campaña. Más de 1,000 vacante trabajo el ofrece na Labor Day Job Fair mañana. Calor del tiempo hasta mañana poco menoraw.
Nuevo registrado agriculturist grande ayuda na sector de agricultura. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. From home. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang ma'am, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí en la aton ciudad y en mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
Comelec yaman schedule deployment también del mag-election para pernalias y supply un día antes el eleksyon. Aquí el report. Ya-anuncia ya del pasado semana el Comelec na Ciudad de Zamboanga que tiene sila notice para publica acerca el temprano distribución del mag-election para pernalias también mag-supplies temprano antes el día de eleksyon na Mayo 12. Nadiila aviso, Mayo 11 pa lang del madrugada el movida de la convoy iprepara junto con la otoridad para bisya con el election para pernalias como magabalota y otro components que el usa na electoral board. Base na rason del Comelec Zamboanga City que necesita hace temprano el distribución del parapernalias temprano por causa con el problema del limitado transportasyon siendo tiene mga lejanos barangay na syudad na ambos distrito. Una sila man mobilize el dila deliveries na mga polling places desde Limpapa, La Paz, Labuan, Patalon, Kapisan donde alas 6 pa lang del aga na Mayo 11 el man deliver ya sila. Tiene también sila delivery el AC na Isla de Santa Cruz bajo na barangay de Santa Barbara. El mga barangay na Centro del Pueblo, el delivery el AC durante el tarde, siendo mas apiki aseguro este na oficina del Tesorera, aquí na syudad, donde tapone con el mga parapernalias del mas temprano. Na Costa Este, mas temprano el deployment y delivery. Por causa alas 5 pa lang del madrugada, el Korea magatransportasyon con escorts para na mga isla, como na Isla de Sacol, donde tali al mga barrio del Busay, Landang Laum, Landang Guwa, otro tamen na isla o barangay de Malanlipa, Pangapuyan y otro pa mga island barangays. Taasegura el otoridad que hindi sila deja con esta actividad un día antes del eleksyon. Tiene que man sabotaje, siendo preparaw ya al di mga security plans. Tiene también asigun mga otoridad al bisaya con el mga polling places prinsipya na Mayo 5 asa na día de eleksyon. Siendo el prinsipya también el testing and sealing del mga automated counting machines o ACM and ese mga días. Admitido el election officer de la ciudad, Attorney John Christian Babiera, que mucho mga kandidato viola con el mga reglamentos del Comelec na kampanya, especialmente asigun punida del mga campaign materials na mga prohibido lugar. Pero asigun kun Babiera, no hay más sila tiempo para conducir pa otro vez o plan baklas, siendo mucho pa otra importante, kita asi sila ahora relataw na preparasyon na Mayo 12 eleksyon. Asigun kun Babiera, akabaya lega el mga automated counting machine, official balota y otro mga election para pernalias y supplies entendido para na syudad. Aura, el kose lang sila ta finaliza amo el modo de seguridad que implementa na distribusyon del mga ACMs y mga parapernalias na kondukta del eleksyon na Mayo 12. The special election on demand retrieve también kunal mga election parapernalias. From time to time, ma'am, no, pwede kita miraganit sa mga poco violation such as the mga posters, campaign posters nila, hindi taponin na mga designated campaign common poster areas and chenegane mga otro maski na private property siguro without the consent of the owner pwede pone but mira anay kita no si kaya pa ba kita mangkandak pa operation baklas na Mayo kasi medyo loaded también kami di amon mga activities sunod-sunod también but definitely these are minor concerns no mas concerned kami security situation na kina Zamboanga City and thankfully hindi man jakel de violente el daton mga kandidato no. Mañana el 123 año Labor Day, donde tiene mga actividades el conduci el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE. Mañana na un grande mall, nakali kami sa na Labor Day. Ang mga aktibidad, uno el job fair, donde tiene total de 1,560 vacante trabajo, el ofrece. El total de 22 mga kompanya. Dentro del 1,560, 700 aquí, o más de 700 aquí na lokal, y cerca 800 overseas. Mientras na mga ahensya que participa 20 na local y 2 na overseas. El tema para este año, amo el manggagawang Filipino kaagapay para sa pag-unlad, sandigan sa mga matatag na bagong Pilipinas. Poco minoraw sigun el calor del tiempo na syudad prinsipya mañana hasta na Huwebes o hasta na Viernes. Siguro pag-asa kita lilang na 41 degrees el calor del tiempo y registra del pasado día, mientras talilang na 39 el anticipado calor del tiempo este mga siguiente días. Poco caliente man asigun este pero grande ayuda el mga Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este ITCZ al liba ulan na diferentes parte del syudad.
Nuevo registrado agriculturist, grande ayuda na sektor de agrikultura. Takial report ni Marites Espartero. Ya subía según el número del magaregistrado agriculturista este magatiempo, donde en antes aga, ya huraya el total 56 nuevo registrado agriculturista na rehiyon. Siguiendo, este clase de curso hindi lang lodo ta agara, sino tali también el laboratorio y otros pa más. Según con el Regional Technical Director del DA9, Maria Melbawi, el agrikultura asegun un siyensa y artes. Necesita lang asegun manda intende con el mga jóvenes si cosa tiene na agrikultur como un kurso. Manada asegun aki oportunidad si el keda agriculturist. Nisita lang kayo, siguro there is a stigma ba kay si saka sila agriculture, tasinti sila different, no? But then there are, agriculture is a science and an art at the same time. So nisisita lang gad kita manda kanila entende si cosa bagayot el chene na agriculture as a course. Como kita taki manada gad kita opportunity not only increase in production and productivity, but there are other scholarship program for masters and doctoral degree, not only in the Philippines but also the rest of the world. Pwede gayot sila. Manada gayot tarisibi mga scholarships for agriculture. Para con Dr. Emma Sales, el chairman del PRC Board of Agriculture, debe lang asegun para man-encourage kunal mga jóvenes entra na agrikultura, explica kanila mo bien si cosa el agriculture. Hindi lang asegun este tan kwento na siyembrada, sino un siyensa pwede ayuda sustene na vida del mga gente. Ang kailangan natin para ma-encourage sa mga estudyante is to give them a knowledge of what agriculture is all about. Na talagang it's an important field in our life and also in our career profession, that hindi lang yan sa pagsasaka, kundi it's also a science and an art and a way of life that will help sustain the Philippines and also the people and the society as a whole. Mientras tanto, para na nuevo graduado y un registrado agriculturist, may asegun elemandos pensamiento sa el curso de agrikultura, mas kinta asegun este de menos el otro mga kurso. El no sabe asegun sila, el agrikultura amota ayuda con al ekonomiya del país. So, sa akin ma'am, choice ko mag-agri kasi nga yung agri is dinadown na ng ibang courses, or pag nag-agri ka is parang nasa baba ka talaga nila. So yun, parang choice ko kasi agri nakakatulong talaga siya sa in terms in economics or other sector ng Pilipinas ma'am, is very helpful talaga is yung maging agriculturist. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung bargata butter, nakadalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted.
Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Escuela de Baliwasan preparauya na Mayo 12, día de eleksyon. Aquí el report de Marites Espartero. 2 semanas ya lang el conducía el midterm election 2025. Por eso, el mga eskwela na syudad ta preparaya con el eskwela si cuanto mga classroom kelal usa y amo sirbi como mga clustered presinto. Na mga eskwela ya visita el news team na eskwela elementaria del Baliwasan. Siguiendo uno del mga grande eskwela elementaria ta konsidera na syudad y mucho también mga rehistrao botante. Total según 9 mga clustered presinto y 9 mga classrooms el usa. Ito do na ground floor solamente para konsidera también el sitwasyon ng mga senior citizen, PWDs y pregnant women. El Baliwasan Central as of the moment ready el di amon mga rooms para na coming election. So yan decide el school principal di amon since siya kami 9 clustered precinct. So na mga ground floors lang usa kay para hindi tormenta tamen LD aton mga senior citizen and persons with disability.
Pera na baga classroom, ya kumpraya también según el eskwela total 26 mga bombilya para asigura el tiene buen claridad na baga classrooms na dia mismo del eleksyon. Ya rekomenda también el Zamselco standby troubleshooters en tal caso según el tiene avería na kuryente y puede enseguidas con este responde. So far, tapikura lang kami arregla is prepara el mga cambio del mga busted bombilya y asegurida el kuryente embonamente a legal tiempo del eleksyon kay para klaro bagayot kanatun todo no kasi hindi man kanatun todo bueno el vista so para nuay tamen sila abla kanatun na por casa del hindi klaro el lugar onde tabota so nuay sila pwede mira gayo todo el mga kandidato di aton. First el di amon assessment no nisisita kami mga 26 more or less bulbs para pwede gayet kita dale buen claridad na todo precinct di aton kasi los demás kasi bulbs di aton los demás amamalung niya los demás tamen busted ya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 1 million de pesos valor de Aligaw Shabu, ya podría también confisca con un persona na un operasyon o bypass operation na kanilar anoche. El personaje del City Drug Enforcement Unit del PNP na syudad ya conduci el bypass operation alina Aquino Drive kanilara. Ya pwede aresta con Bernardo Urbano, hijo de Barangay de Camino Nuevo. El pulisya pwede confisca con él el 3 paquete de Aligaw Shabu, tali el pesadez na 150 gramo. I-alcanza na 1 million o 1.20 million. Con este persona, liba el operatiba na Zamboanga City Police Office para el investigasyon. El pulisya falya man-serve warrant of arrest suspechao con 3 mga persona na falkatan tetuan. Taki el report di Emil Tuban. Ya palyal implementación del warrant of arrest alina Barangay Tumaga ina San Roque ayer con el sospechado na matanza del 3 persona alina Palcatan Street del mes de Pebrero. El Zamboanga City Police Office ya sirvi con el warrant of arrest na kaso de murder con este si Alnedlin Tulawi alina su casa na Barangay Tumaga ina San Roque. El sospechado na ina su casa durante el tiempo el operación ita este at large. Ya podemos también kita check ya en 2 lugar no na kibanda na area del Tumaga pati area del San Roque. So negative diato suspect allí diato yang coordinate kita con mga pamilya de suyo para informar kay este certain Alnednil na tiene este warrant of arrest for murder. El Zamboanga City Police Office ta apela con el mga vivientes para avisa kanila para puede kuhi con el sospechado. Asun con el polis bien importante la cooperación del comunidad para poder arrestar con este sospechado. Ta advirti el polis con el mga vivientes para reportar na más cerca estación del polis si puede mira con el sospechado na de ila mga lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Parte del desarrollo na ciudad, el construida del mga grande edificio donde la indicap ta progresa según el ciudad. Uno también aquí, él tiene contribución el Philinvest Future. Nates aga yung groundbreaking niya también con el segundo edificio del Philinvest Futura na Núñez. Aquí tiene según 270 units y 10 andana. Y na cada andana tiene 31 units, donde tiene de 2 cuartos. Tiene también studio units. Esta ayuda na mga cuantos vivientes, él tiene se llama luxury living. Siguiendo 50% ya, el sa ka-units este tiempo asigun con el Senior Assistant Vice President del Philinvest, Sheila Padua. Pwede pa asigun siyempre man-avail con el mga vivientes del ciudad. The building has 10 stories, or 10 floors. So kada floor tiene 31 units, tiene kita 2 bedrooms, tiene kita studio units. Ahora, para puede ustedes man avail, andalangad bisita ka namo na opisina. Our office is located at Futura Sales Office na Wilekin Building.
deal only with licensed real estate service practitioners. So, eso sila mga brokers and salespersons. Sinuay registration de DSUD, por favor, nung makat man engage, conversa o cosa kay LD aton ta protekta kita con el interés del entero público. Kaso de murder kung el suspechaw na matansa ng persona alin na bungyaw ya plantaya aki el report di Emil Tuban. El polisya mampayla kaso de murder con el suspechaw na matansa del persona alin na barangay Bungyaw del Sabado madrugada. El personas del Police Station 3 na Sangali, ia conduce hot pursuit operation, ia pwede aresta con este suspechaw, identificado como si Gerard Dintarosa, residente de Sontu, Barangay Bungyaw. Con él ia pwede mira el mga testigo ya sale na casa del biktima, ia escapa después él ia tira con el biktima. Sini kita mga witness kay elegant mismo na el ya secret con este crimen también. El biktima si J.R. Torres Alfonso dormido na su casa y tira este suspechaw mga alas 12 pasada del madrugada. El polisya man inquestia con este suspechaw y man paila kaso de murder na korte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ganaw ya también el team sikat Zamboanga na dila juego alina MPBL del ayer. Este después que puede así sila perde con el team del Pasig na score de 92 contra 76. Si JP Cuyalan, el player of the game con 20 puntos, 2 rebound y 1 steal. Mantene ahora el 7 wins y 1 loss el team sikat alina Maharlika Pilipinas Basketball League. Buenas noches, taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continua experiencia el buen tiempo es día por causa con el ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Pero mayor parte del día el experiencia kita el poco calor del tiempo. Luego de noche el posible siempre kita experiencia el tiempo y ulan. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Permitando cuando. El Samselco y la junta con el miembros del media ayer tarde donde aquí revela sila que preparó ya también sila sirvi na venidero eleksyon. Mandato di ila amo para asigura que tiene bastante supply de kuryente y si puede, no hay power interruption que el ocurrir mismo día de eleksyon. Ese para evitar duda del público na posible tekas na eleksyon maskin todo sabi kita que tiene backup battery el mga automated counting machines. El Samselco y habla que ya conducía sila mga line maintenance y también chequeada del mga power transformers que cerca ng mga polling centers para lang embonamente el servicio de kuryente dali na mismo eskwela. Mira también sila que modo el fondo que pwede usa para comprar mga bombilya o fluorescent lamps para pwede con el mga o pone con el mga classrooms que falta el claridad particular legal el noche. Ya pidi asigun ko la Samselco el Comelec que pwede si pwede sila el comprar mga bombilya siendo bien ocupado ya ahora palang el Comelec o Commission on Elections. Tiene segunda sila mga troubleshooters que standby para responder a algún llamada na día de eleksyon. Admitido el Samselco, por causa na calor del tiempo y subió el energy demand del Zamboanga este mes de marzo hasta abril. Desde el 123 megawatts energy consumption del febrero, ahora subió este na 127 megawatts, que considerado como bien alto el demand na entero syudad. Confianza del Samselco con el mga power providers quien sila iya kontrata para comprar kuryente, que puede darle el bastante supply de kuryente na mga Zamboangueños. Y alega también mga official ballots na syudad, este tadali lang mira que pursigi gayon el eleksyon na Mayo 12. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando.
Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Abril 30, 2025. En calor del interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.